nosotros habíamos quedado en lo que eran trayectorias ortogonales, ¿sí? Y primero vamos a definir qué son las trayectorias ortogonales. Dos curvas que se cortan son ortogonales si las tangentes a las mismas en su punto de intersección son perpendiculares. Es decir, fíjense, ustedes tienen por un lado una familia de curvas dadas, C1, C2, C3, ¿sí? Y lo que quieren obtener luego es otra familia de curvas representadas por esta curva C, podría ser C, K, como lo quieran llamar, en donde ustedes, cuando hallen la solución general de las trayectorias ortogonales, perdón, lo que habrán encontrado serán dos familias de curvas que al intersectarse en cada punto tienen las respectivas tangentes a ambas familias de curvas que son ortogonales. Es lo que se puede visualizar en este gráfico, ¿sí? Fíjense que si esta es la curva C o la curva K, si nosotros graficamos una curva, no sé, medianamente por acá, ¿sí? Perteneciente a la familia de curvas de C, lo importante es que esa curva, ahora yo voy a cambiar el color, cumpla con la condición de perpendicularidad entre las tangentes. ¿Sí? ¿Está bien? Digamos, no es que es solo una curva que estoy hallando, sino que estoy hallando una familia de curvas que en cada punto donde se intersectan van a ser ortogonales. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso es que yo lo que les mencionaba es que es para cualquier tipo de ecuaciones diferenciales. Se puede aplicar a variables separables, se puede aplicar a reducibles a variables separables, a las exactas, y así sucesivamente. ¿Sí? Digamos, ustedes algo vieron en análisis 1 cuando les pedían calcular la recta normal a la curva. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es similar. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, digamos, parte de lo que van a ver ahora es lo que dijimos nosotros formalmente. Perdón, lo que vamos a mencionar formalmente es parte de lo que dijimos recién en la explicación del gráfico. Si tenemos una familia de curvas C1, C2, C sub n, y otra curva C se dice que es ortogonal a esa familia de curvas, si C es ortogonal a todas las curvas de la familia. ¿Sí? Es lo que recién decíamos, que esta curva C o K siempre es ortogonal a la familia de curvas dada. ¿Sí? Esta familia es digamos, es el ejercicio que nos proponen a nosotros. ¿Sí? O la ecuación diferencial origen que nos proponen a nosotros. Entonces, esa familia de curvas, ¿sí? Yo la puedo definir implícitamente a través de la función f, que depende, o digamos, siempre que está escrito de esta manera, está simbolizando una función implícita, f mayúscula, que depende de x, de y, y del parámetro c igualado a 0. Esa es la ecuación de la familia de curvas. Ahora, si nosotros la derivamos y eliminamos el parámetro c, lo que vamos a obtener es la ecuación diferencial de esa familia de curvas. ¿Sí?
En el caso de análisis 1, a ustedes le daban una función igual a f de x en forma explícita, también se la podían dar en forma implícita, como en este caso. ¿Y qué hacían? Derivaban esa función. Entonces hallaban la función derivada. Bueno, acá estamos hallando, al derivar la familia de curvas, la función correspondiente a las ecuaciones diferenciales, o a la familia de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que va a ser una función implícita que va a depender de x, de y, de y', y va a estar igualada a 0, ¿sí? Entonces, luego, nosotros, ¿qué hacemos? Digamos, lo que hacemos es, tenemos esta familia de curvas, primero, la dada. Luego, derivamos, ¿sí?, esa familia de curvas y obtenemos esta otra familia de curvas. Lo que nos falta es imponerle cuál es la condición de perpendicularidad, ¿sí? Es decir, que se cumplan que las tangentes de ambas curvas, cuando se intersectan en un punto, sean ortogonales. ¿Y cómo lo hacemos? Y a esa familia, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos que sea una función implícita que varíe con x, con y con la condición de perpendicularidad, que es menos 1 dividido la derivada, ¿sí? Y todo esto va a estar igualado a 0. Entonces, a esta familia de curvas será la solución general de las trayectorias ortogonales, ¿sí? ¿Se entendió el procedimiento? Nada más que en análisis 1 ustedes trabajaban solo con una curva. Bueno, acá estamos trabajando con familia de curvas. Al trabajar con familia de curvas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digamos, lo que estamos generando es, como les dice ahí el último párrafo, o formando una red ortogonal de familia de curvas, ¿sí? Eso digamos, en la ingeniería tiene varias aplicaciones. En la mecánica de fluidos, en la parte estructural, en la parte hidráulica, en la parte de calor, ¿sí? Digamos, hay infinidades de usos. Bueno, vamos a borrar los dibujos. Vamos a ver un ejemplo. Y es calcular las trayectorias ortogonales de la siguiente familia de curvas, ¿sí? Entonces, a nosotros ahora nos dan una familia de curvas que es x cuadrado menos y cuadrado igual a c, ¿sí? Esta familia de curvas, nosotros ahora, según el procedimiento que vimos, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que derivarla implícitamente y obtener cuál es la familia de curvas de las ecuaciones diferenciales de la función derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos implícitamente y la derivada implícita nos va a dar para el primer término 2x. Para el segundo término nos va a dar menos 2y por la derivada de la función y, que es y'. Recuerden que y era una función de x, ¿sí? Por eso es que no debemos olvidar este término. Y eso va a estar igualado a 0. Entonces, ahora nosotros tenemos la ecuación diferencial, perdón, la familia de curvas para la derivada, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Lo que hacemos es despejar a la derivada o al término de y', y ¿qué es lo que nos va a quedar?
nos va a quedar que y' es igual a x sobre y. ¿Sí? Hasta acá es igual que en análisis matemático 1. Es igual. ¿Qué hacemos nosotros? Luego, para hallar cuál es la familia de curvas ortogonales, tenemos que imponer la condición de perpendicularidad. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, a lo que sería la y' normal, ¿sí?, o la derivada como ortogonal, como la quieran llamar, y al reemplazar la condición de perpendicularidad nos va a dar menos 1 sobre la derivada, ¿sí? Yo ahí estoy cambiando los subíndices, el subíndice n, y a la otra derivada no le coloco nada, para saber a cuál me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, al reemplazar esta y' por x sobre y en esta ecuación, la derivada de las trayectorias ortogonales va a ser menos y sobre x, quedan invertidas. ¿Estamos hasta acá? Entonces, sustituyendo a este término a la derivada normal, o la derivada de las trayectorias ortogonales, yo lo puedo reemplazar por este término. Diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense que si ustedes plantean este primer miembro con este otro miembro, ¿sí?, y lo reordenan, este diferencial de x, lo pasan multiplicando al segundo miembro, y la y la pasan dividiendo al primer miembro, les queda esta ecuación, ¿sí? Y ahora, una vez que lo tengo planteado de esta manera, ¿cómo se puede resolver esa ecuación diferencial? ¿Les parece algo conocido? Sí, sería 1 Integra los sobre, dos lados. ¿Cómo? 1 sobre x. Integra los dos lados, las dos partes de la ecuación. Bien, digamos, esto ya lo vimos por Variables resolución de separables. variables separables. Integrando ambos miembros, yo puedo resolver esa ecuación diferencial, ¿sí?, que es de variables separables. Entonces, al resolver esa ecuación, yo borro un cachitito, lo que nos queda es, en el primer miembro, el logaritmo natural de y igual a menos el logaritmo natural de x más una constante, ¿sí? Resulta esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, seguramente con Lucía lo habrán visto, pero acá yo ya salté un paso. La constante de integración, por ser una integral indefinida, ¿sí?, yo la puedo llamar C. Y esa constante de integración va a ser igual al logaritmo natural de K. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite? Me permite trabajar siempre con los logaritmos, ¿sí? Acá tengo una diferencia de logaritmo, por lo tanto, yo lo puedo expresar como dentro del argumento del logaritmo, como un cociente que va a ser K dividido X. ¿Está bien? Por este signo que está acá.
¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Al trabajar con estos dos miembros, tienen dos maneras. O el logaritmo pasa del primer miembro al segundo miembro como la función exponencial, o pueden aplicar que ambos logaritmos, para mantener la igualdad presente que hay, tienen que tener sus argumentos iguales, y es lo mismo que simplificar ambos logaritmos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a resultar? De que y va a ser igual a k dividido x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguieron o no me siguieron? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bien. Seguramente, como verán, tendrán que volver a repasar las propiedades de los logaritmos, digamos, todo lo que es referente a integración indefinida, si pueden definida también, porque más adelante lo van a ver. Digamos, ahora estamos haciendo como un refresh de la mente. Bueno, y si ahora nosotros quisiéramos esa solución general en forma explícita, dejarla expresada en forma implícita, la podríamos dejar expresada como x por y igual a k, o, por ejemplo, como x por y menos k igual a 0, o x por y más c1, ¿sí? Si quieren se las anoto, podría ser x por y más c1 igual a 0, donde c1 es igual a menos k. ¿Está bien? Digamos, de cualquiera de estas dos formas estaría bien. ¿Mm? Normalmente, si ustedes lo pueden dejar expresado en forma explícita, sería ideal, pero no todos los ejercicios admiten forma explícita, ¿sí? Bueno. Y acá hemos terminado con lo que nos quedaba de trayectorias ortogonales. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, les quedó sobre el tema. Bueno, recuerden que tienen el apunte que se utiliza como base, es el de las ecuaciones diferenciales de la profesora Marta Duarte, está publicado en el CBG. Y hay alguien que me está escribiendo. Si no te aparece, Axel, ¿vos estás inscrito en la S21? Bueno, habría que ver de matricularte. Digamos, yo ahora ¿ustedes tienen el correo mío? Sí, porque les mandé a todos los que estaban en el sistema, les mandé la bienvenida con los links. ¿Me podrás mandar un correo
Te lo paso por el chat. Bueno, ahí hay otra consulta. Ricardo, te comento. Nosotros, en la cursada, se mantienen los feriados, ¿sí? Digamos, no se dictan clase fuera de lo establecido por el calendario académico. ¿Está bien? Ustedes si entran a la página de la facultad, tienen el calendario académico 2021, donde están los días en los cuales no hay actividad en la facultad. Por ejemplo, el jueves será jueves y viernes, bueno, en particular fue jueves y viernes santo, donde no hubo actividades en la facultad. Más allá de que sean virtuales las clases, ¿sí? No, de nada. Bueno, y Axel, después si me podrás mandar un correo para recordármelo, yo ahí te matriculo. ¿Sí? ¿Puede ser? Y mandame por favor el número de legajo. Así, digamos, para la matriculación necesitamos que nos pasen eso. Lo chequeo igual por sistema, pero si me lo podés mandar, te agradezco. Bueno, con respecto a lo que se vio, ¿alguna consulta? ¿Hay algo que no les haya quedado claro del breve resumen de trayectorias ortogonales o del ejemplo que se dio? Profe, una pregunta. ¿El PowerPoint lo va a pasar? ¿Sí? Ah, Ahora, digamos, lo que vamos a hacer es, como les dije, dependiendo de Lucía cuando haga los envíos, ya cuando ella pasa, pasa el de teoría y el de práctica. ¿Sí? Se hace todo un envío, así ustedes no van recibiendo pilas de correo y se les extravía. Tengan la precaución de revisar los correos no deseados. ¿Sí? ¿Está bien? Digamos, porque a veces no les llegan los correos y el tema es que ustedes, digamos, lo tienen o en spam, dependiendo el correo, el servidor que tengan. Así que, bueno, si no hay más consultas, seguimos con el tema que viene. Si me dan un segundo.
Bueno. Ahí estaba mirando el chat. Aclaración, digamos, yo les hago una aclaración. Nosotros, en particular, preferimos que las consultas, por si hay alguien que no estuvo la clase pasada, las consultas tratamos de que se hagan en clase, no tenemos problema en interrumpir la clase, y, digamos, y lo mejor es que puedan tener este ida y vuelta con nosotros, tanto conmigo como con Lucía, porque por correo se complica muchas veces evacuar esas consultas. Se complica la tarea para ustedes y se complica la tarea para nosotros. Con respecto a los grupos de WhatsApp, en particular, yo no soy partidario a los grupos de WhatsApp, ¿sí? Para, digamos, para las clases o para las actividades académicas en el dictado de clase, ¿sí? Digamos, termina siendo muy invasivo y se genera un alboroto fenomenal porque es muy complicado desagotar digamos, las consultas de ustedes con las intervenciones de ustedes al mismo tiempo y en cualquier momento. Ese es el problema que tienen los grupos de WhatsApp desde mi punto de vista. Si ustedes quieren generar un grupo de WhatsApp de la comisión en donde a ustedes les resulta cómodo hacer consultas entre ustedes y poder discutir ejercicios o Claro, capaz cosas. entre alumnos es más, no, nos podemos apoyar entre nosotros y por ahí no es tan Sí, molesto para el profesor. sí. A ver, si ustedes lo quieren generar así, la verdad que nosotros no tenemos problema. Sí. Es más, yo creo que genera la discusión muchas veces y la posibilidad de interactuar en virtualidad. Eso sí, digamos, estaría buenísimo que lo mantengan entre ustedes. Pero sépanos entender a nosotros que, a ver, ustedes son casi 60 alumnos. Yo tengo 2 comisiones. Tengo otra comisión más de civil, que no es tan numerosa, pero a su vez yo tengo digamos, otras actividades dentro de la facultad. Para los que no lo saben, soy el secretario del Departamento de Ingeniería Civil, en donde tengo 600 alumnos, tengo más o menos, ¿no? Tengo 90 profesores y tengo autoridades. Entonces, a mí la verdad que preferiría que todas las dudas que tengan, yo no tengo ningún problema en cortar la clase, se habla o me consultan. Con Lucía es lo mismo, y se desagotan en el momento. Pero a mí en particular, ya de por sí que me llueven los correos y el teléfono mío, hay momentos que es para revolearlo, pero bueno, digamos, no puedo asumir otro compromiso de participar en un grupo porque la verdad que se complica demasiado con lo invasivo que es el WhatsApp. Entre ustedes, manéjenlo, y creo que es una herramienta muy útil para ustedes, ¿sí? Pero sepan entender esa parte, si no, terminamos en diciembre con internado, no por COVID, sino por locura, más o menos. Sí, por ahí hay consultas o dudas que podemos resolvernos entre nosotros y le hacemos llegar a ustedes las que son más particulares por ahí. Sí, a ver, lo ideal sería que en una clase posterior, si tienen alguna consulta, digamos, tengamos un ida y vuelta, porque es más fácil indagar sobre en dónde está la problemática
y se asiste eso en particular. El hecho del el mail, van a ver que si ustedes mandan un mail, van a tener que tratar de redactar en dónde está el problema. Poner una foto, marcar el lugar, por ejemplo, y enviarlo. Nosotros lo vamos a tener que mirar, analizar, redactar y contestar. Si es que entendimos lo que ustedes nos querían preguntar. Ahora, si nosotros no entendemos y ustedes nos empiezan a redactar y empieza la cadena de mails, se arma un despiole fenomenal. ¿Está bien? Por eso les digo que es más sencillo en la clase. También tienen las clases de consultas, digamos que ustedes tienen el Zoom, ¿sí? Como para subirse a la clase de consulta y a partir de ahí consultar como están hablando conmigo, ¿sí? En tiempo real. Aprovechen eso porque ya nos ha pasado a principio del año pasado, del 2020, que, digamos, con los correos se genera esta situación que les digo, que hay que repreguntar para tratar de entender y se termina triplicando o cuadriplicando el esfuerzo de ustedes y nuestro. Entonces a veces por vergüenza ustedes no quieren parar la clase, o digamos, por vergüenza frente a nosotros o a sus compañeros, y no tienen que tener vergüenza, tienen que animarse a consultar porque, digamos, estamos en un ámbito académico donde nadie se debe burlar ni reírse de sus compañeros, digamos, acá estamos para asistirlos. Así que yo creo que tienen que tratar de aprovechar esa situación, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, de estas aclaraciones, vamos a comenzar con los otros temas. Bueno. Lo que vamos a ver ahora es ecuaciones diferenciales exactas y reducibles a exactas. Nosotros, dentro de los temas que vimos, hasta ahora vimos hasta trayectorias ortogonales de la primera parte de la unidad temática número 1. Ahora vamos a ver el segundo grupo, que son exactas y reducibles exactas, y en otra clase posterior nos van a quedar lineales y no lineales. ¿Sí? Entonces, primero vamos a introducirlos en lo que es el concepto de derivación parcial. Porque, digamos, las ecuaciones diferenciales exactas van a requerir de que conozcan el proceso de derivación parcial y el inverso, que es de integración parcial, para, digamos, para que puedan resolver esos ejercicios, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros con el proceso de integración parcial, lo que vamos a hacer es, de derivación parcial, vamos a trabajar igual que como se trabajaba en análisis 1 con las derivadas por regla, ¿sí? Y vamos a explicarlo, digamos, las 2 o 3 cositas que tienen que saber momentáneamente hasta que se vean el tema de derivadas parciales, ¿sí? Pero básicamente, al explicar el proceso de derivación por regla,
ustedes ya van a estar en condiciones de resolverlo. Entonces, ¿de qué consta ese proceso? Es que digamos, el proceso de derivación parcial se va a aplicar a funciones que son de 2 o más variables independientes, ¿sí? Nosotros antes trabajábamos con una función y igual a f de x. Bueno, ahora vamos a trabajar con funciones que van a ser, por ejemplo, z igual a f de xy o w igual a f de x y z, ¿sí? Que van a depender de 2 o de 3 variables. Entonces, en ese caso, digamos, iremos calculando cada una de las derivadas parciales primero respecto de las variables que tengo. Para realizar ese proceso, las otras variables, es decir, vamos a poner un caso sencillo, antes de presentarlo formalmente. Si nosotros tenemos una función z que depende de f de x y depende de y, ¿sí? Esta función depende de x y depende de y, tendrá dos derivadas parciales, ¿sí? La derivada parcial, que se anota como si fuera con una D en cursiva, respecto de x, y la derivada parcial de la función f respecto de y. En el primer caso, a la variable y la voy a mirar como constante, ¿sí? Para el proceso de derivación. Y en el segundo caso, a la variable x la voy a mirar como una constante, ¿sí? Para la derivación parcial. Y valen las mismas reglas que ustedes vieron en análisis 1, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que saber distinguir es cuáles son las operaciones que tienen involucradas las consignas de cada una de las funciones y en qué orden deben de derivar. Si tienen que aplicar la derivada de un producto, la derivada de un cociente de funciones, si tienen que aplicar para una función compuesta la regla de la cadena, y así sucesivamente. Entonces, digamos, con las reglas que ya conocen y con estas salvedades, ustedes podrán ir resolviendo cada uno de los ejercicios, primero de derivación e integración parcial, y luego los de ecuaciones diferenciales exactas. No, así como lo explicamos para derivación parcial, el proceso inverso sería integrar parcialmente, ¿sí? Que van a terminar aplicando una integral indefinida, ¿sí? Respecto, o van a integrar respecto de una variable, la otra va a funcionar como una constante. No es ni más ni menos que como les estoy comentando. Bueno, entonces, si nosotros ahora vemos un ejemplo y nos piden que derivemos parcialmente respecto a x y respecto a y la siguiente función, lo que yo anteriormente les mencionaba, digamos que está redactado un poquitito más formalmente en los párrafos anteriores, no es ni más ni menos que, si yo ahora la función f, que es una función de dos variables, primero la derivo respecto de x, tengo que primero identificar dónde estaría la variable y para tomarla como una constante. Es decir, y acá funcionaría como una constante, acá funcionaría como una constante, y acá funcionaría como una constante cuando estoy derivando respecto a x.
¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, yo primero lo voy a hacer, digamos, sin colocar el resultado, lo voy a ir haciendo despacio a un costado. Fíjense, la derivada parcial de, digamos, ustedes tienen dos formas de anotar la derivada parcial. La pueden anotar como la derivada parcial de f respecto a x, o pueden poner la función y como si fuera con un subíndice respecto de la variable a la cual van a derivar, ¿sí? Que esto es la función derivada parcial respecto de x, que depende de las variables x e y, ¿sí? Y ahora derivo respecto de x. El primer término, ¿sí? Digamos, yo pongo la constante primero, y cubo es la constante, por la derivada de x cuadrado, ¿cuánto vale? 2x, 2x. ¿sí? Más la segunda función es solo una función de x. ¿Cuánto vale la derivada de 8x? 8. 8. Ahora, tengo 9 por y. ¿Esto qué es? Toda una constante, porque es la constante y por 9. ¿Sí? ¿Cuánto me da la derivada de una 0. constante? 0. 0. Y ahora tengo más la constante del último término, sería y cuadrado. Y ahora por la derivada de 3x a la cuarta, ¿cuánto me da? 12x al cubo. Exactamente. Entonces, ahí he obtenido cuál es la derivada parcial de la función respecto de x. Si ahora yo le doy el enter, van a ver que acá está expresado, ¿sí? En otro orden, porque yo primero puse las constantes adelante. Digamos, acá están ordenados de forma tal de que les quede, digamos, por ahí podríamos haber dejado la x delante de la y, es lo mismo, pero está en el otro orden. Bueno, si ahora nosotros calculáramos la derivada parcial de la función respecto de y, que era lo otro que nos pedían, la que tenemos que dejar como constante sería x. Si cambiamos de color, ¿sí? La constante va a ser cada uno de estos términos, las que están en celeste. Entonces, ¿qué nos va a dar? Y bueno, nos va a dar x cuadrado por la derivada de y al cubo. Así que va a ser 3x cuadrado por y cuadrado el primer término. En el segundo término va a ser 8x. Así que la derivada respecto a y va a ser, como la derivada toda de una constante, va a ser 0. Más 9 por y, derivado respecto a y, me da 9. Y en el último término me va a quedar x a la cuarta, es una constante, por la derivada, bueno, o 3x a la cuarta es toda una constante, por la derivada de la función y al cuadrado, me da 2y. Así que me queda 6x cuadrado por y. ¿Sí? Si ahora nosotros ponemos el resultado, van a ver que acá les aparece la función derivada parcialmente, respecto de x y respecto de y. ¿Sí? Este es en el caso, el primer caso que les presentamos es un caso de una función polinómica porque, digamos, es de los más sencillos y lo que queremos es que entiendan cuál es el procedimiento que ustedes deben emplear, digamos. No varía mucho más de lo que han visto en análisis 1,
¿sí? Pero sí varía conceptualmente. ¿En qué varía conceptualmente? En que lo que yo les mencionaba, que ustedes cuando tienen una función de dos variables, ¿sí? Que todavía no las hemos estudiado, al menos tendrán dos derivadas parciales primeras, las cuales son la derivada parcial de la función f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y, que van a ser también funciones de x y de y. Fíjense que estas nuevas funciones derivadas parciales, ¿por qué le pongo que dependen de x y de y? Porque la consigna, ¿de qué dependen? Fíjense, de x y de y. Ambos términos tienen esa variación, ¿sí? Cualquiera de las dos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, por ahora está claro. Bien. Seguramente, dependiendo de la consigna de cada función, esta es una función fácil o poco compleja para derivar. Ahora vamos a ver algunos casos donde ya intervienen raíz cuadrada, logaritmos, y ahí ya uno tiene que empezar a prestar un poco más de atención en cómo derivar parcialmente, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, fíjense, ya hay una función en donde es un poquitito, digamos, más extensa y ya tiene funciones compuestas, ¿sí? Fíjense que la función f va a depender de x y de y, pero es seno de x más coseno de y más coseno de 2x más seno de 2y más el seno de 3x cuadrado por y cubo, donde en este caso ya pasa a ser, bueno, estos casos son funciones compuestas, ¿sí? Son función de función. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es derivar respecto de x y respecto de y esta función. Esperen, ahí estamos. Fíjense que si nosotros ahora calculamos la derivada parcial de f respecto de x, lo primero que hacemos es buscar dónde están las constantes. Y acá tenemos una constante, acá tenemos otra constante, ¿sí? Luego, lo que hacemos es empezar con el proceso de derivación, ¿sí? Entonces, fíjense que el primer término, la derivada del seno de x, que me da coseno de x, ¿sí? Luego, el coseno de y, si lo derivo respecto de x, funciona como una constante, me da 0. La derivada del coseno de 2x, que me va a dar menos 2 seno de 2x, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la derivada del coseno de 2x me da menos seno de 2x por la derivada del argumento, ¿sí? Que es 2. Bueno, el seno de 2y funciona como una constante frente a x, y en el último término nosotros tenemos el seno de 3x cuadrado por y cubo. En ese caso, fíjense que primero tengo que, como es una función compuesta, derivar el seno como si fuera el seno de u, que me va a dar coseno de u. Así que me da coseno de 3x cuadrado por y cuadrado. Por la derivada del argumento. Y estoy derivando respecto de x. Así que esto que está acá es una constante, ¿sí? Y fíjense, yo tengo 3 por y cubo por la derivada de x al cuadrado. ¿Qué me da? 2x. Así que me da 3 por 2, 6 y cubo por x, ¿sí?
Y ahí he obtenido la derivada parcial de f respecto de x. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, por ahora ninguna. Bien. Bueno, entonces, lo mismo tenemos que hacer para la derivada parcial de f con respecto a y. Cuando nosotros derivamos, ahora hacemos lo mismo. Buscamos cuáles son las, digamos, las funciones que son funciones de x que pasan a ser constantes, ¿sí? Si cambiamos de color, sería el seno de x, el coseno de 2x, ¿sí? Y el resto sí varían con y. Entonces, fíjense que la derivada parcial de f con respecto a y, la deriva, digamos, como hay una función de x, funciona como una constante y me da 0. Luego, la derivada parcial del coseno de y me da menos seno de y, y la derivada del seno de 2i me va a dar 2 coseno de 2i, y luego para la función compuesta pasaría lo mismo. La derivada del seno de u es coseno de u por la derivada del argumento, que en este caso, la que es una constante, ¿sí?, es x al cuadrado. Así que tendré que derivar y al cubo, que me da 3 y cuadrado la derivada. Por 3 me da 9 y cuadrado. ¿Está bien? Y ahí he obtenido cada una de las derivadas parciales primera de la función f. ¿Sí? A ver, cuando veamos derivadas parciales, vamos a ver cómo calcular las derivadas parciales con respecto a x dos veces, las derivadas parciales cruzadas, qué condiciones tienen, cómo es digamos, cómo es que se interpreta geométricamente a estas derivadas parciales. Ahora nosotros lo que les estamos haciendo es una introducción al tema y que ustedes puedan derivar parcialmente, ¿sí?, para hacer las verificaciones necesarias que son inherentes a las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, hasta este nivel, con eso nos alcanza. Bueno, ahora si no me equivoco, en el PowerPoint vienen los casos de integración parcial, ¿sí? Efectivamente dice integrar parcialmente con respecto a x y con respecto a y las siguientes funciones según corresponde. Entonces, primero nos dan la integral de una cierta función, ¿sí?, que es x cuadrado por y cubo más 8x más 9y más 3x cuadrado por y cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Es el mismo paso, digamos. Si ahora nosotros integramos parcialmente respecto a x, digamos, lo que nos está diciendo sobre qué variable integramos es el diferencial, ¿sí? ¿Está bien? Este diferencial nos dice respecto a qué variable es la que se integra. Entonces, lo que hacemos es identificar cuáles son las constantes. Acá tengo una constante, acá tengo una constante, y acá tengo una constante. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el mismo proceso de integración que conocían en análisis 1, ¿sí? Esta integral la puedo, digamos, distribuir en 4 integrales, ¿sí? Y cada una de ellas la resuelvo integrando respecto a x. Entonces, en el primer caso, yo, digamos, les anoto 2. El resto las dejo tal cual están. Entonces, ustedes van a tener
y cubo, sí, bien digo, y cubo, que sale fuera de la integral por x cuadrado diferencial de x más 8x diferencial de x más 9y diferencial de x por la integral del diferencial de x más y cuadrado o 3y cuadrado por la integral de x a la cuarta diferencial de x. Si ustedes resuelven cada una de estas integrales indefinidas, van a ver que cuando resuelven la primera integral, ¿qué les da? X cubo sobre 3. Es este término que está acá de la integral. En el segundo término tienen la integral de x diferencial de x, que le da x cuadrado sobre 2, con este 8 se simplifica, que les da esto que está acá, 4x al cuadrado. En el tercer término tienen 9y por la integral de diferencial de x. ¿Y qué les da la integral de diferencial de x? Están al horno, chicos, ¿eh? X. X. Bueno, y en el último paso, perdón, en el último término, tienen 3y cuadrado por la integral de x a la cuarta diferencial de x. ¿Qué les da? X a la quinta sobre 5. Es este término que está acá, por la constante. ¿Sí? ¿Está bien? Es el paso inverso que utilizábamos en derivación parcial. Bien. Ahora, borramos todo. Por ejemplo, si nos dan esto, ¿qué hacemos? A ver si se van ubicando o si tienen consulta. ¿Cómo lo harían? La constante sería X, ¿Por qué? porque Por el diferencial la de y. diferencia de Y. Está integrando respecto de Y. Bien, digamos, lo primero que tienen que mirar ustedes es respecto de qué variable les piden integrar. ¿Dónde lo tienen indicado? En el diferencial. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, empiezan a clarificar en su cabeza qué es una constante y qué es una variable. Entonces, acá tendrán una constante, acá tendrán otra constante, ¿sí? Y acá tienen otra constante. Entonces, lo que a ustedes les parecía que era algo muy difícil de integrar, ya no es tan difícil. ¿Sí? Fíjense que lo que son la variable y está en este término y en este término. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces, ustedes tendrán la primera integral, será la integral del logaritmo natural de x que sale fuera de la integral por ser una constante, ¿sí? Por el diferencial de y, o por la integral del diferencial de y, más la integral del diferencial de y sobre y, más, esto lo dejo resumido así, la raíz cúbica, no le pongo el argumento, pero
como es una constante, es, digamos, es el argumento este. Sería de el diferencial de I. Luego más 2x a la cuarta por la integral del diferencial de I más la integral de I a la 1/2 diferencial de I. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y ahora les queda resolver este. Miren, tienen una que es sencilla, 2 sencilla, 3 sencilla. Esta integral que está acá, ¿qué resultado les da? La integral del diferencial de I sobre I. Logaritmo natural de I. Bien. Y la otra que tienen ahí como variable es la integral de I a la 1/2 diferencial de I. ¿Qué les da? 1/2 raíz al I. 1/2 I. ¿No? ¿No les da I a la 3/2 sobre 3/2? Sí. Se le toma uno. Sí, así. Raíz Si al quieren, cuando hacen el paso inverso, le da 2/3 de I a la 3/2. Porque tienen I dividido 3/2. Es lo mismo que colocarlo como 2/3 por I a la 3/2. ¿Me siguen? Sí. Es esto. I a la 3/2 dividido 3/2. Entonces, este 2 lo pueden dejar expresado como producto como 2/3 por I a la 3/2. ¿Sí? Por la inversa de la función. Entonces, el resto de integrales va a ser digamos, una constante por la integral del diferencial de I. Y eso les da, por ejemplo, el logaritmo natural de X por I. En este otro caso, les da esta raíz cúbica de 3x² más 2x por I. Y lo mismo que 2x a la cuarta por la integral del diferencial de I les da 2x a la cuarta por I. Si nosotros dejamos esto y colocamos el resultado, se amontonó todo, pero cuando resuelvan todas esas integrales, van a ver que lo que les queda es esto que está acá, más de alguna de todas las integrales la constante de integración. ¿Sí? Acá quedó el limpio. ¿Cuál es el resultado de la integración parcial de la función que les da? Bien. Bueno, creo que ya estaríamos. Sí. Bueno, hasta ahí, no sé si hay alguna duda con la intro a derivadas parciales e integración parcial. Por mi parte no. Por ahora todo ok. Bien. Bueno. Bueno, entonces, si ahora ustedes logran identificar que vamos a estar trabajando con al menos funciones de dos variables, ¿sí? Va a haber ecuaciones diferenciales que incluyen dentro de su consigna este tipo de funciones y que para verificar
que son ecuaciones diferenciales exactas, tendremos que aplicar el proceso de derivación parcial. Entonces, bueno, si las presentamos, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales exactas, como la ecuación 1, tienen esta forma. Una función m, que depende de x y de y, multiplicados por un diferencial de x, que es un diferencial total, ¿sí? Y va a ser igual, más n de x y, otra función, también de dos variables, multiplicado por el diferencial de y, que va a ser igual a 0, ¿sí? Esa es la forma general de la ecuación diferencial exacta. Entonces, las funciones m de x y n de x y son dos funciones de dos variables definidas en una región ubicada en el plano horizontal con una frontera cerrada que no se corta a sí misma. Y además, ambas funciones tienen derivadas parciales primeras continuas en la región R. La ecuación diferencial en la expresión 1 es exacta si su primer miembro es igual a la diferencial total, ¿sí? O exacto de una función escalar de dos variables independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se ve claramente cuando estamos hablando de un diferencial, ¿sí? Como diferencial de x, diferencial de y, o el diferencial de u, que es un diferencial total o exacto, ¿sí? Por la nomenclatura o por la escritura que tiene, ¿sí? Fíjense que acá está con una D minúscula. Y acá, en el segundo miembro, tiene la notación de derivada parcial, ¿sí? Fíjense que es como una D en cursiva más redondita. Donde, por definición, también esto se ve a posterior, por eso es que se lo estamos detallando, es que el diferencial total de una función se lo define como la derivada parcial de la función respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de la función respecto de y por el diferencial de y. ¿Sí? Esta es la definición o la expresión de un diferencial total exacto. ¿Está bien? Ese diferencial también va a depender de las variables x e y. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro? El objetivo nuestro es hallar esta función u de x y. ¿Cómo la hallaremos? Y aplicando un proceso de integración parcial. Entonces, digamos, las hipótesis que se plantean es que como el diferencial total exacto de una determinada función u de x y es igual a 0, entonces existirá una función u de x y igual a constante. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque al derivar la constante, el resultado debería de ser 0. Digamos, a ver, admito que lo digas así porque es lo que haríamos. Si yo esta función u de x y la derivo, ¿sí? Me daría 0. A ver, lo que sería correcto decir es que la diferenciamos a esa función, ¿sí? Al diferenciarla, su diferencial va a valer 0. Entonces, fíjense, nosotros por un lado tenemos el diferencial de u tiene esta estructura. Un término por el diferencial de x. Otro término por el diferencial de y. Y miren qué casualidad. La forma en la que presentamos la ecuación exacta tiene un término por el diferencial de x más otro término por el diferencial de y a su vez está igualada a 0.
que es la condición que nosotros estamos estableciendo. ¿Sí? ¿La ven la relación entre estas dos ecuaciones, entre la 1 y la 2? Que son similares. Sí, sí. Bien. Entonces, para que el primer miembro de la ecuación 1 sea igual al segundo miembro de la ecuación 2, se debe cumplir que la derivada parcial de u con respecto a x tiene que ser igual a la función m de xy, que la vamos a llamar 3. Y la derivada parcial de u con respecto a y va a tener que ser igual, este término va a tener que ser igual a n de xy, que la vamos a llamar 4. ¿Sí? Digamos, primero analizamos el formato que tienen y luego comparamos término a término. ¿Sí? En sí, lo que estamos haciendo es comparando este término con este término por esto que estamos planteando acá. ¿Sí? Bien. Entonces, si ahora nosotros derivamos parcialmente por segunda vez a la ecuación 3 respecto de la variable y también la ecuación 4, la derivamos parcialmente por segunda vez con respecto a x, lo que vamos a obtener son estas derivadas. ¿Sí? Ahora las estamos derivando cruzadamente. ¿Sí? En la notación de derivada parcial, el orden se lee de derecha a izquierda. Por ejemplo, acá les dice primero respecto de qué variable están derivando y luego es la segunda vez sobre la cual están derivando. Primero respecto de x y luego respecto de y. Entonces, de los segundos miembros, lo que resulta es que ambas derivadas, la parcial de m respecto de y y la parcial de n respecto de x, son iguales. ¿Sí? Entonces lo que obtenemos es la ecuación 5. Por lo que el cumplimiento de la igualdad 5, ¿sí? O de la ecuación 5, por parte de la función m y de la función n, nos asegura de que estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta? No. Por mí no, profe. No, bueno, no perdía ninguno por acá. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahí en el chat alguien pregunta. Chicos, en el parcial, digamos, de la teoría le pueden preguntar cualquier cosa. Normalmente son cuestiones conceptuales o algún teorema en particular, pero a modo de múltiple choice. Es decir, ustedes tienen que conocer el tema para poder para poder dar respuesta a eso. No, normalmente demostraciones no se están tomando. Digamos, a ustedes se les da todo el material para que ustedes puedan elegir cuál es la respuesta correcta. Por ahí tendrán que hacer una demostración ustedes, si es que no están seguros,
pero no, digamos, no se les pide que generen una demostración. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Ustedes no la van a tener que elaborar y enviar una demostración a la hora del parcial. ¿Se entendió eso? Y a lo sumo tendremos que trabajar alguna expresión para llegar a la solución y será una de esas posibles respuestas, ¿no? Exacto. Se me fue todos los cartelitos. Bueno. Estábamos en el ejemplo. Igual no sé cómo le han tomado en otras materias, en álgebra y en análisis 1, cómo les tomaron los parciales con el CBG. Y Sí, de todo la muy misma igual. manera, múltiple choice. Si alguna pregunta requería algún trabajo en la respuesta. Y ahí obteníamos la solución. Claro. Bueno, es una cosa similar. ¿Alguien más iba a comentar algo? Puede ser. Y justo se superpusieron hablando. No, que todo lo mismo en multiple choice. Claro. Y sí, con la virtualidad hay dos maneras, o es teórico-práctico con demostración en conjunto, o es múltiple choice teórico por un lado, práctica por otro. No quedan muchas opciones. Bueno, vamos a ver un ejercicio, ¿sí?, de cómo resolver. Primero, cómo verificar si la ecuación que nos dan es una diferencial exacta. Y luego, cómo resolver la solución general de esa ecuación diferencial exacta. Entonces, primero nos da la ecuación diferencial. ¿Nosotros qué hacemos? Identificamos las funciones de dos variables, m de xy y n de xy. ¿Sí? Si queremos, ordenamos en un costado como un cálculo auxiliar para tenerlas identificadas. Y luego, ¿qué hacemos? Verificamos de que sea una ecuación diferencial exacta. Para eso, tenemos que calcular la derivada parcial de m respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n respecto a x. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuánto me da la parcial de m con respecto a y? La de m respecto a y da, esto es una constante, 2x 6 x y cuadrado. Claro. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la parcial de n respecto de x? Esta es una constante. Sería 6x a y cuadrado. Exacto, es lo mismo. Mm. Así que la parcial de n respecto de x es igual a la parcial de m respecto de y, e igual a 6x por y cuadrado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es una ecuación exacta. ¿Sí? O se cumple que es una ecuación diferencial exacta, como lo quieran expresar. A partir de ahí, ¿nosotros qué hacemos? ¿Me escuchan? Planteamos nuestra función. Se me la función desapareció U. todo.
Si me dan un segundo, salgo de la pantalla completa. No sé qué pasa que el zoom se me van todas las barritas. Ahí. Hay algo entre el PowerPoint y el Zoom que no están dando bien. Ahí estamos. Bueno, no sé qué pasa, pero se me van todas las... Me quedo en pantalla completa. Vamos a tratar de seguir el ejercicio digamos, sin escribir. Bueno, como les decía, primero lo que hacemos es calcular cada una de las derivadas parciales cruzadas, la de m respecto de y, la de n respecto de x, verificar su igualdad. Entonces, en ese caso se cumple, por lo tanto la ecuación 6 es diferencial exacta. Entonces, va a existir una función u de xy igual constante, tal que la derivada parcial de u respecto de x va a ser igual a m de xy, y la parcial de u respecto de y va a ser igual a la función n de xy. Entonces, acá colocamos en esta igualdad cuánto vale la función m de xy, y la vamos a denominar 7, que es 2x por y cubo, y luego la parcial de u respecto de y va a ser igual a n de xy igual a 3x cuadrado por y cuadrado, digamos, reemplazamos la consigna de la función n, y la vamos a llamar 8. Entonces, a partir de acá, nosotros lo que vamos a hacer es integrar parcialmente, ¿sí?, respecto de x o de y, indistintamente. Digamos, no hay un orden para empezar. Se puede empezar por cualquiera de las dos ecuaciones y tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, acá lo que les comentaba es que se puede arrancar por cualquiera de las dos indistintamente, cualquiera de las dos ecuaciones. Nosotros en este caso vamos a comenzar por la ecuación 7, que era la parcial de u respecto de x, ¿sí? Es decir, vamos a integrar parcialmente respecto de x. Por lo tanto, integrando parcialmente, no puedo escribir. Qué macana. A ver si dejo de compartir un segundo. A ver si me deja. Ahí me tendría que dejar. Bueno. Ustedes cuando en la ecuación 7 tenían que la parcial de u respecto a x es igual a m de xy. Entonces, ¿qué sucede? Es como si yo estuviera reordenando esta ecuación, el diferencial de x lo pasan multiplicando al segundo miembro, e integrarían miembro a miembro. Al integrar el diferencial de u, ¿sí?, les daría la función u de xy, pero que ahora depende de dos variables, ¿sí?, de x y de y. Y en el segundo miembro les quedaría, al integrar, la integral de m de xy diferencial de x, más, como ustedes están integrando respecto de x, una constante de integración, ¿sí? Esa constante de integración vendría a estar representada
por esta función. Esto es lo que sería la constante de integración. Que la vamos a llamar phi de i, ¿sí? Es una función genérica que puede ser cualquier función hasta una constante, ¿sí? Digamos, es el caso más abarcativo que podemos tener para el proceso de integración parcial, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazamos la función m de xy por la consigna que tenía y luego integramos parcialmente respecto de x. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Digamos, que y funciona como una constante frente a ese proceso de integración parcial. Por lo tanto, 2y cubo puede salir fuera de la integral. Así que cuando yo integre, me va a quedar 2y cubo por la integral de x, diferencial de x, que me da x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Más una cierta constante phi de i. Entonces, ahora yo ya tengo planteada cuál es la función esa u de xy, ¿sí? De arranque, que yo quiero hallar, pero me falta hallar cuál es la función phi de i. Entonces, ¿qué hago? Derivo parcialmente ahora respecto de i. Digamos, derivo parcialmente respecto de la variable que poseo en esta función sobre la cual quiero hallar cuál es su consigna. O, si quieren, algunos lo dicen que derivan parcialmente respecto de la variable contraria a la cual integran, como les guste. Yo normalmente prefiero mirarlo respecto de la variable que tienen en la función, porque muchas veces lo que hacen acá, y es donde se equivocan en los ejercicios, es que integran parcialmente respecto de x y dicen, uy, ¿respecto de qué tengo que derivar ahora? Dicen, y bueno, derivo respecto de x. Y cuando vuelven a derivar respecto de x, vuelven a este valor primitivo que tenían. ¿Sí? Entonces, al derivar parcialmente respecto de y, ¿sí? Lo que ustedes van a tener, no, acá lo único que se hizo fue, se simplificó en este paso y se llamó 9 esta ecuación. Digamos, acá les redacto lo que les dije recién, de que la constante de integración podría ser una constante numérica o una función genérica que depende de la variable y, que es el caso más genérico. Y, digamos, lo que hacemos ahora es derivar parcialmente respecto de y, ¿sí? Entonces, cuando derivamos parcialmente respecto de y, la 9, la ecuación 9, fíjense que me queda, digamos, si volvemos para atrás, la 9 era y cubo por x cuadrado más phi de i, ¿sí? Fíjense que al derivar parcialmente respecto de i, x cuadrado funciona como una constante y la derivada de i cubo me da 3y cuadrado. ¿Sí? Así que me va a quedar 3x cuadrado por y cuadrado. Es el resultado que tengo acá. Más la derivada de la función phi respecto de i. ¿Sí? Entonces, ahora, esto que está acá, por la ecuación 8, yo lo que tengo que era igual, esta expresión, la 10, es igual a n de xy, y n de xy es igual a 3x cuadrado por y cuadrado. Esto lo saco de cuando arranqué el ejercicio que puse las dos funciones, m y n. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo ahora trabajo
con esta parte de la igualdad y esta parte de la igualdad. Fíjense que acá tengo signos igual. ¿Sí? Entonces, si acá hay una igualdad, este término puede pasar restando del segundo miembro al primer miembro. O es lo mismo que se cancelarían. Por lo tanto, phi' de i, ¿a qué es igual? Ah, ah. A 0. Exacto. Phi' de i es igual a 0. Entonces, a partir de que phi' de i es igual a 0, o lo mismo que el diferencial de phi sobre el diferencial de i es igual a 0, si yo, o por, digamos, o por primitiva, o por regla de derivación, puedo hallar cuánto vale la función phi de i. ¿Cuánto vale? Esto que está acá. A mí me lo tapaba la barrita de Zoom, pero ustedes ya lo tenían. Vale una constante, ¿sí? Por esto que está acá, porque su derivada vale 0. ¿Sí? ¿Estamos? La función primitiva para phi' de i es phi de i y vale solo una constante. ¿Sí? Entonces, ahora yo puedo completar esa función u de xy, sobre la cual quería saber cuál era la consigna de phi de i. Para eso, muevo la barrita de zoom, tengo que reemplazar la función, ¿sí? Para phi de i, y parte de la estructura la tenía de la expresión, porque era u de xy igual a x cuadrado por y cubo. Esto salía de integrar parcialmente respecto de x. Más C1 es de hallar el valor de la función phi de i. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a una constante. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que el diferencial total de u iba a ser igual a 0, por lo tanto, o entonces, la función u de xy tenía que ser igual constante. Bueno, acá estamos colocando esa condición para que el diferencial total de u sea igual a 0 y se cumpla que es una ecuación diferencial exacta. A ver, parece un juego de palabras lo que estoy diciendo, pero es toda la cadena de hipótesis que vinimos poniendo hasta el momento. ¿Sí? Entonces, como recordarán, una ecuación diferencial de primer orden solo puede tener una constante irreductible. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos con estas dos igualdades y lo que decimos es que la constante 1 menos la constante 2 puede ser igual a una constante 3. Y esa constante 3 es una constante única e irreductible. Entonces, la expresión de la solución general en forma implícita sería esta que está expresada acá, x cuadrado por y cubo igual a c3, ¿sí? O menos c3 igual a 0, como quieran. Y si lo queremos expresar en forma explícita, la dejamos expresada de esta manera. ¿Sí? Despejando ahí, ¿sí? Como la raíz cúbica de c3 dividido x al cuadrado, con la distinción de que x debe ser distinto de 0. ¿Sí? ¿Estamos? Digamos, y Sí, acá perfecto. hemos hecho... Sí, no sé qué me iba a consultar.
No, que sí, que está claro. Bien. Seguramente, a ver, como nos pasa todo, ahora están re mareados. Se los digo así. No, obvio, lo entiendo, pero después voy a tener Sí, que sí, hacer la sí. práctica, pero lo entiendo. Claro, el tema es que este proceso, igual que para las reducibles a variables separables, las dos se resuelven de la misma manera. Ustedes tienen que agarrar ritmo, y ese ritmo de resolución lo van a ver a la hora de que se pongan a resolver ejercicios. ¿Sí? No sé cómo andamos con la hora. Ah, bien, todavía nos queda. Digamos, por un lado, nosotros seguramente la semana que viene le vamos a enviar los PowerPoint. Ustedes igual van a tener las clases asincrónicas que figuran los videos en el CBG actualmente. Y, digamos, lo que vamos a hacer ahora, yo no voy a continuar con reducibles a variables separables, porque voy a hablar del tema de la planificación. ¿Sí? No sé si no seguir un cachito y pues tenemos media hora. Yo lo que les quería presentar, a ver, vamos a hacer así, vamos a seguir un poquito, porque quedan 3 o 4 filminas, y después ya directamente nos abocamos a lo que es el cronograma de parciales y demás. Bueno, el otro tema que viene son ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables. Digamos, como verán, esta es la forma general, similar a la ecuación diferencial exacta, nada más que ahora tiene dos funciones distintas en la estructura, que son P de xy y Q de xy, que están multiplicadas por sus respectivos diferenciales e igualadas a 0. Entonces, en este caso, lo que sucede es que las derivadas parciales cruzadas, la de P respecto de I, es distinta a la de Q respecto de X. Por lo tanto, no es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Ahora, no obstante, si multiplicamos la ecuación de la forma general, la 11, por una función de una de dos variables independientes, según sea el caso, puede ser reducida a diferencial exacta. ¿Sí? La función f de xy mayúscula, esta que está acá, para el objeto del estudio, en este caso, será un dato, digamos, a la hora de enfrentar ecuaciones diferenciales reducibles exactas. ¿Sí? Y se la denomina factor integrante. Ese factor integrante, esperen que corro la barrita de zoom, f de xy, a veces lo pueden encontrar solo como f que depende de x, debe ser distinto de 0. Entonces, ustedes cuando multiplican a la ecuación 11 por el factor integrante, se va a modificar toda la ecuación, ¿sí? Y al modificar toda la ecuación, porque van a hacer el producto del factor integrante por cada función respectiva, por la P y por la Q, esa ecuación lo que va a suceder es que se va a transformar, ¿sí?, en una nueva función, o lo que sería decir lo mismo, que se va a redefinir. ¿Por qué? Porque ahora la función f de xy por p de xy, acá hay dos errores, que estos los debo corregir. El factor integrante por la función p es m, no por el diferencial. ¿Sí? Lo mismo que acá. Tengo que sacar los diferenciales. ¿Está bien? Y entonces, al quedar de esa manera, lo que hacemos es que al tener las funciones m y n, ¿sí?,
va a ser una ecuación diferencial exacta. Y ustedes dirán, profe, pero ¿y el factor integrante? ¿De dónde lo sacamos? Y bueno, hay una manera de sacarlo, se lo va a estudiar más adelante, por eso es que decíamos que para el caso de las reducibles a variables separables, nosotros se lo vamos a dar como dato. Los ejercicios propuestos van a estar como un dato, ¿sí? del ejercicio. Entonces, sí o sí, esas funciones m y n resultantes me van a conducir a una ecuación diferencial exacta. Porque la consigna de ese factor integrante es tal que me va a generar, al multiplicar por P y por Q, funciones que van a verificar que la ecuación diferencial sea exacta. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo hice este procedimiento de multiplicar el factor integrante, se me vuelven a cumplir la ecuación 5 y el problema lo vuelvo a resolver como si fuera una ecuación diferencial exacta. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Pero el ejemplo yo les voy a mostrar solo la parte de la resolución de cómo se lo reduce, ¿sí? Primero nos dice, determinar la solución general de la siguiente ecuación diferencial reducible exacta. Nos dan la ecuación y nos dan el factor integrante, ¿sí? Como dato. Entonces, primero que hacemos, verificamos que la parcial de P respecto de I, si es igual a la parcial de Q respecto de X. Y fíjense, efectivamente, no son iguales, son distintas. La parcial de P respecto a I, ¿cuánto me da? Coseno de I. Y la parcial de Q respecto a X, como es toda una constante frente a X, me da 0. Entonces, no es una ecuación diferencial exacta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es multiplicar toda la ecuación por el factor integrante, ¿sí? Que es e a la x, más allá de que acá está expresado como una función de dos variables, ese factor integrante, en este caso, para que se reacomode la ecuación diferencial, solo depende de una variable, pero no es que esté mal escrito, ¿sí? Puede variar con una o con dos variables, de acuerdo a lo que se necesite. Bueno, batería baja. Bien. Entonces, una vez que yo multiplico por el factor integrante, vuelvo a tener las funciones m y n. ¿Y qué hago? Calculo la parcial de m respecto de i y la parcial de n respecto de x. Como verán, al calcularlas, cada una de ellas, la parcial de m respecto de i, ¿sí? E a la x funciona como una constante. Así que me da, el resultado sería la constante por la derivada de la función seno de i derivada parcialmente respecto de i, que me da coseno de i. Y la parcial de n respecto de x, tengo que coseno de i es una constante frente a x, y la función a derivar es e a la x, pero su derivada es nuevamente e a la x, por la constante que me da coseno de i, que es la constante, por e a la x. Así que ambas, ahora, ecuaciones o derivadas parciales cruzadas son iguales, por lo tanto, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Entonces existirá una función u de xi igual a constante tal que la derivada parcial de u respecto de x sea igual a m de xi, la parcial de u respecto de y sea igual a n de xi. Bueno, entonces, como sé que es diferencial exacta, lo que tengo que plantear es
digamos, como en el ejemplo que vimos anterior, yo por cualquiera de estas dos ecuaciones, reemplazando cuánto vale o m de xy o n de xy en una de ellas, arranco a integrar parcialmente y sumo una constante de integración, una función respecto de la digamos, de la otra variable respecto de la cual integro. Si integro respecto de x, sumo una función de una variable de y. ¿Sí? Y a partir de ahí tienen que hacer todo el procedimiento de vuelta. Pero como verán, no cambia mucho, digamos, el esquema. Solo es que ustedes la reducen a una exacta a partir de la ecuación diferencial dada, la multiplican por el factor integrante y verifican de que se cumple esta igualdad. Si se cumple, se resuelve como un exacto. ¿Sí? Así que, bueno, si no me equivoco, esta era la última. No sé si hay alguna consulta. Por mí todo ok. Bien. Bueno, lo que les quería